¿Qué onda mis DJs? ¿Cómo están? Hmm. Hoy les traigo pues una nueva forma de mezclar para que la utilicen y suenen totalmente distintos, ¿vale? Hoy vamos a aprender a usar tonos mientras mezclamos y les va a cambiar por completo la mezcla. Vamos a ello. De pronto sientes que tus mezclas suenan raras, ¿no? Empiezas tocando, tienes dos rolas, aparentemente rítmicamente encajan, perfecto, pero cuando subes el fader, pues las voces chocan o suena raro. No voy a decir que horrible, pero suena raro. De pronto, no sé, les ha pasado que traen un beat gordo, pero al meter la rola parece que los cantantes están peleando o que el beat adelgaza demasiado a lo mejor. Muchas veces tiene que ver con el tono. Hoy te voy a enseñar a usar la ruleta de Camelot en Virtual DJ para que tus transiciones suenen finas. Lo primero es cómo sacar en las columnas la nota o el key para poder controlarlo y utilizarlo como herramienta. Vas a dar botón derecho sobre el titular y le vas a dar nota. Te va a entregar esta tabla o esta columna con todas las notas como tal. Aquí en Automix también la puedes activar para que tengas un par de listas jugando y variando entre ellas. Ok, siendo así, ya tienes la primera parte. Este sistema se le llama Camelot o Harmonic en inglés. La utiliza Virtual justamente para hacerlo más sencillo. Todo lo que tenga letra A está hecho en mayores y, y en tonos mayores, y todo lo que tenga letra B está hecho en tonos menores. Entonces, de ahí podemos justamente captar la siguiente tabla. Con esta escena les va a quedar clarísimo. Si tu canción es de 0,7A, digamos, quiere decir que está en menores, entonces la canción con la que mezcles, si es 0,7A, la mezcla es perfecta porque está exactamente en el mismo tono. Ok, pero de 0,7A puedes mezclar hacia arriba o hacia abajo con 0,8A o 0,6A, que es justamente los rangos hacia arriba y hacia abajo del 0,7A. ¿Qué quiere decir? Que está medio tono arriba o medio tono abajo. Entonces va a ser casi igual el tono o va a ser muy discreto el cambio. Por eso, transición fluida de energía, por eso dice. Y del 0,7A al 0,7B es un cambio de humor por completo porque cambias de mayor a menor. ¿Ok? Sabiendo eso, entonces todo el mundo de virtual cambia. Porque aquí, usando, por ejemplo, usando de ejemplo esta canción de los Ángeles Azules, vamos a hacer un loop aquí de 4. Ahí se está oyendo. Bien, tiene un tono que es el 09B, está en menor, y que casualmente con esta canción de Solo quédate en silencio, de RBD, pues resulta que están al mismo tono. Entonces, parece que a propósito está hecha así la canción. Justo de eso se trata, de que parezca una mezcla totalmente natural. Y es increíble cómo suena pues la armonía por completo, ¿no? Ambas están en menor y suenan muy bien juntas. Por lo tanto, si hiciéramos la mezcla, ahí, un, dos, tres, y cuando entra y sale con la cumbia, pues suena excelente. Y vámonos. Entonces tienes total armonía por completo. A eso le llaman mezcla perfecta en la tablita que les enseñé acá. Esto que acabamos de hacer es una mezcla perfecta. Si quieres hacer una transición fluida, pues buscas un rango que esté entre 9, pues tendría que ser 8B, por ejemplo esta,
o tendría que ser un 10B, que puede ser esta. Bailando creo que le queda más. Si te das cuenta, te da opción a pensarlo rápido, porque buscas o un 10 o un 8, pero con B. Busquemos un 10 o un 8. Aquí cuando lo acomodas por columna de nota, pues los vas a ver ordenados. Entonces, eso es una chulada. Estamos buscando un 8B o un 10B. Y vamos saliendo, digamos, de solo quédate en silencio, ¿no? Esta que está en menor, you can leave your head on. El tono es excelente. Marquemos un Q. Ok, ya vieron. No sé si se den cuenta, pero el cambio de tono es mínimo, entonces hay armonía, sigue habiendo armonía al momento de hacer este tipo de cambios. Solo que estás medio tono arriba o medio tono abajo. En el caso de este está medio tono arriba. Así puedes ir seleccionando. Si haces este ejercicio en tu casa, si lo haces practicando, obviamente cuando llegues a tocar ya vas a tener ideas nuevas en la cabeza, ¿sabes? De cómo poder llegar a algo como lo que acabamos de ver, justamente, ¿no? Está claro, este sistema se llama Camelot o armónico. Está dentro de virtual y lo encuentras justamente en la parte de opciones. Si le das Key, Display, aquí está. Si lo cambias a musical, para los que ya estudiaron música, pues se van a sentir mucho más familiarizados, porque aquí sí lo ves por nota. Y entonces la A equivale a la C equivale a do, la E equivale a mi menor, M es mi menor, sol es G, si menor es B, y así, ¿no? F es fa sostenido menor, por ejemplo. Entonces, ya los que dominan este rango de música, bueno, pues es muchísimo más fácil todavía, pero por la familiaridad que tienen de utilizar o que tenemos de utilizar los tonos así. Eso es lo chido de esto. Acomódate a como tú te sientas más cómodo. Me parece que esto puede cambiar por completo tu estilo de mezcla y puedes hacer cosas totalmente que ni tú mismo sabías o que no te habían ocurrido. Un loop de Sexy Back con Power Face. Las dos están al mismo tono, ambas son sol sostenido menor. Aquí se ven, van casi a la misma velocidad. Ahí vamos. Quito los graves de uno o pongo los del otro o meto los del otro. Ahí se ve. Ya vieron. Es una belleza cuando las dos van al mismo tono, pues suenan increíble. Eso es lo que tenemos que conseguir. Este tipo de mezclas que digan, ah, cabrón, ¿cómo lo hizo sonar tan bien? ¿Por qué sonó tan bien? Pues es justamente por y baila conmigo. ¿Ya vieron? Eso es lo increíble de los tonos. ¿Se dan cuenta cómo empata perfecto los dos beats? Ahí se nota. Parecen la misma canción. Eso es justamente la magia de utilizar tonos. Aquí quedó clarísimo. ¿Ok? Dudas, preguntas, avisen. También cuando encuentres cosas como las que acabo de encontrar, por ejemplo,
estas dos, pues yo te diría coloréalas, ¿sabes? Del mismo color, para que estas dos cuando las uses, pues te recuerdes que estas dos van juntas. Es una chulada, entonces cuando vuelves a entrar a otras carpetas, no sé, por ejemplo, yo tengo esta, aquí me doy cuenta que marqué varias en amarillo, aquí marqué estas dos en verde, por ejemplo. Sé que esta canción con esta van muy bien porque yo hice las marcas, entonces ese tipo de ventajas y ese tipo de herramientas son las que tienes que aprender a usar. Son oro puro. Y sobre todo para cuando te dicen que suenes diferente o que cuando eres DJ de club y no quieren que suenes igual, pues estas herramientas te ayudan, sobre todo en casa, a que practiques en casa y encuentres nuevas mezclas y ya después te las lleves para allá. Espero les haya gustado. Esta me parece que es una gran herramienta y yo creo que nos vemos en la próxima, ¿vale? Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.